visualizando las herramientas que el día de mañana van a tener a su alcance, pero en una aplicación práctica. Es así. Dejo algunos espacios por si alguien desea consultar. Bueno, quienes me van apareciendo de izquierda a derecha. Yara Rosman. Adelante, Yara. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Consulta. Sí, Bueno, me surgió una duda con el tema de omisión, porque en el video, por ejemplo, da un ejemplo de un amigo que vive con él y si se mata, o sea, el vínculo natural. Pero si el caso, por ejemplo, fuese, no sé, voy pasando y mi vecina se va a tirar del balcón. Ahí en ese caso, ¿hay una omisión ante una vinculación natural? Porque en ese caso, o sea, al no conocer a la persona, solo ser un vecino, ¿hay cierta vinculación? ¿Se puede estar ante un caso de omisión? No, en esos casos es distinto, porque digamos, la relación que tú tenés con un amigo es diferente a la relación que tú tenés con un vecino. En ese caso, lo que pueda resultar un hecho punible es si tú no asistís al vecino una vez que se haya tirado del balcón. No sé si era el caso ese, ¿no? Una persona Sí, que... puse un ejemplo así Sí, para... bueno, Ta. por ejemplo, Entonces esa vinculación natural siempre tiene que ser o un amigo o un familiar, tiene que ser alguien cercano para que haya esa vinculación. tiene que ser alguien donde exista un vínculo de tal naturaleza que te ponga en un lugar de compromiso social para evitar un desenlace. Ta. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Después, María Cristina, adelante. Sí, buenas tardes para todos. Bueno. Profesor, ¿puede haber algún caso planteado que tenga más de una probable respuesta, verdad? O solución. Por ejemplo, yo pensaba en el caso que usted nos había planteado de un asesino que va a dar muerte a una persona y por X motivo termina falleciendo, matando a otro. Habíamos visto como distintas posturas que se podían asumir en ese caso, que podía optar el juez, ¿verdad? Sí, sí, correcto. ¿Podríamos plantear lo que a nosotros nos parece, o mejor, o cómo sería? Bueno, sí, por supuesto, María Cristina. En derecho no es una ciencia exacta, por lo tanto, puede admitir más de una solución. El hecho de que nosotros en clase a veces recorramos un camino lógico, sistemático y llegamos a determinada postura, no significa que sea la verdad revelada. Es posible que se pueda construir desde otro lugar alguna otra respuesta. Eso lo que quiere decir es que no todos los casos tienen la misma solución. Es posible que tengan diversa forma de encararlo. Y nosotros lo que vamos a valorar es el razonamiento. Bien, Bien. Más allá de que en algunos casos podemos tener nosotros, ¿no?, una postura definida, pero eso no quiere decir que tengan que compartir lo que el profesor tiene, al contrario, los hemos estimulado a que sean creativos y que piensen por ustedes mismos y que defiendan su forma de pensar. Ahora, eso, María Cristina, es una cosa, y otra cosa es que construyan una respuesta irracional, ilógica y equivocada, ¿no? Porque si yo les digo, bueno, a ver, si estamos hablando de la teoría del delito y lo primero que hemos dicho es que solamente se puede penalizar una acción si es una acción humana, ¿no? Y ustedes me dicen, no, bueno, lo que pasa es que se cayó un árbol, una rama de un árbol, lo lesionó, y entonces a partir de esa lesión de la rama me construyen una teoría. No, eso es un error. Claro. Entonces, Sí, entiendo. no, está claro la diferencia, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Mario, me parece que tú estabas levantando la mano, Sí, la levanté, pero se la hago por Eva, es por la constancia nomás. Lo voy a hacer por la misma página, igual que la otra vez. Sí, es lo mismo. Igual que la otra vez. Fernanda, adelante. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Quería consultarles si todo lo que dimos sobre error de derecho y todas eso, el artículo 24, el 25, el 23, todo eso también va a ir. Bueno, a ver, está buena la pregunta, Fernanda. Mira, un poco como les adelantamos el otro día en el foro.
Nosotros tenemos pautado determinados temas para el primer escrito, para el segundo, y bueno, para el tercero va todo, ¿no? Por reglamento, todo el programa. Pero normalmente dividimos el curso en los temas para los parciales que van hasta ese día en particular. Ahora, como esta modalidad es distinta, porque hay que resolver situaciones, uno no puede acotar y decir, esto acá lo cortamos como si fuera un género y lo trasladamos, porque tal vez, Fernanda, necesites recurrir a alguno de los institutos que hemos analizado con anterioridad para posicionarte sobre el tema. Ahí está. Sí, los casos prácticos pueden tener algo de eso también. Por supuesto, es más, yo te diría que echen mano o tengan presente también como una herramienta que puede ayudarles a resolver el caso lo que hemos visto con anterioridad. Sí, claro. ¿Sí? Porque puede que necesiten ir hacia atrás y analizar alguna teoría, analizar algún aspecto vinculado a la tipicidad. Puede ser, sí, que lo necesiten. Y si lo necesitan y si creen que eso va a ayudar a resolver el tema, lo tienen que usar. Bien, eso es en cuanto a los casos. Ahora, nobleza obliga en relación a las preguntas, ahí sí nos vamos a ceñir estrictamente en los temas que les hemos planteado. Es decir, de antijuridicidad, culpabilidad, proceso ejecutivo del delito, omisión y punibilidad, que es lo que va a dar ahora en unos minutos. Hoy la clase la va a dar Luis, que lo tenemos allí, que ya ingresó a sala, pero eso sí, la parte de las preguntas de desarrollo van a ser relacionadas con los temas específicamente que van designados. Lo demás, los casos, puede ir todo el programa. Gracias, profesor. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra consulta? Profesor, ¿se contesta directamente en EVA o cómo es? Sí, se contesta directamente en EVA. Hay un momento, vamos a admitir. Gracias por avisar. Se contesta directamente en EVA. Ustedes van a tener un espacio de hasta 45 renglones aproximadamente, que no es necesario usarlos todos, seguramente les va a sobrar, pero allí van a poder escribir en forma directa. Y luego, bueno, si terminan, le dan finalizar y lo envían, o si llega al espacio pautado, automáticamente EVA lo va a cerrar y lo va a guardar. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? ¿Es secuencial, profe, o podemos volver para atrás? Es secuencial. Es secuencial. Ay, profe, eso es un montón que sea secuencial. Porque capaz que no podemos acordar de algo y lo podemos agregar un poquito más tarde después. Yo qué sé, no sé. Perdón que le planteé eso así, pero... No, está bien. Lo que tú decís es respetable. Es simplemente un criterio pedagógico. Puede ser que tengas razón. El hecho de que sea secuencial es también una forma de exigir el conocimiento a medida que van apareciendo los conflictos. ¿Sí? Sí, claro, digo porque incluso esto si fuese presencial, bueno, esto es diferente, porque uno en la presencialidad sí puede hacerlo, o sea, volver para atrás, acordarse de algo capaz, o no sé, o manejar el tiempo de otra manera, ¿no? Porque uno al no ser secuencial, uno puede manejar el tiempo de uno de otra manera, no sé, me parece a mí también. Sí, si es escrito sí, pero si es oral no. Ah, no, claro, eso sí,
Eso sí, eso Porque es verdad. esto es un No, poco, sigue un poco la dinámica de la oralidad, que sí, es a donde entiendo. van a estar enfrentados el día de mañana. Sí. Prácticamente ahora todo es oral, además de ser público, es oral, y por lo tanto la idea es asimilarse a lo que puede ser un examen oral. Tú en un examen oral tenés que contestar una pregunta y hasta que no la respondas o expreses que no la conoces, no se pasa a la segunda. Sí, no, yo estaba pensando más que nada al último parcial, este es presencial, el nuestro, que tenemos que ir a la facultad. Sí, bueno, pero ahí estamos pensando también una alternativa importante, ¿no? Ahí vamos, Bueno. así que estamos trabajando sobre una modalidad híbrida que vamos a ver si la podemos armar. ¿Implementar? ¿Implementar Sí, para el tercer parcial otra modalidad? Sí, otra modalidad. Estamos trabajando en eso. Pero Bien. vamos a ver. Laura, adelante. Hola, profe. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Que no tiene nada que ver con esto, pero era para... Mándamelo por correo igual. Bueno, gracias. Bueno, no, con mucho gusto. Bueno, estamos allí entonces con Luis. ¿Cómo estás, Luis? Adriana también. Un saludo para mis colegas. Nancy, creo que estás por allí. Juan Carlos y Alejandro. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante que va también para el parcial y bueno, Luis va a ser el encargado de desarrollar el tema. Así que, Luis, cuando tú gustes, adelante. Perdón, y hago una precisión, la clase de hoy va a ser grabada, pero solamente por una cuestión interna, son cuestiones pedagógicas, ¿sí? Así que no, simplemente quería avisarles eso, nada más. Bueno, adelante, Luis. Bueno, buenas tardes para todos. A ver, ahí me apareció el cartel. Buenas tardes para todos, bueno, para mis colegas, para todos los estudiantes. No sé si ahí se escucha bien. Se escucha perfectamente bien, Luis. Se escucha bien. Excelente, entonces. Bueno, la idea de hoy es ver el tema de la punibilidad, que es un tema... Profe. Sí, decime. Ay, perdón, profesor, me parece que hay alguien que tiene el micrófono prendido. A ver si lo ves ahí, José Luis. Sí, no me doy cuenta acá, pero por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Adelante, Bien. Luis. Bueno, continuamos. La idea de hoy es, bueno, analizar el elemento de la punibilidad. Este tema es un tema altamente relevante. No es por decir que bueno, por dar el tema, como dijo Alejandro en la otra clase cuando le tocó a él, que era también relevante. En realidad, todos los temas son relevantes, son muy importantes todos los temas porque todos están combinados o de cierta forma se conectan. Entonces, es muy importante ir entendiendo todos los temas en forma precisa y concreta para poder tener, no todas las respuestas, pero casi todas, o poder entender la mayor parte del desarrollo de lo que se está dando en el curso. Entonces, como les decía, vamos a ver el tema de la punibilidad. En primer momento, lo que le quiero comentar es que si tienen alguna consulta, por más que sea breve, la plantean en el chat, y después más adelante, que yo explique un poco, bueno, si quieren preguntar, por supuesto que están habilitados. Entonces, en la punibilidad nosotros nos vamos a encontrar con un marco jurídico, por supuesto, como en todos los temas, en este marco jurídico que va a abarcar desde el artículo 36 del Código Penal al artículo 45. ¿Ah? Entonces, lo primero que tenemos que saber respecto de este elemento es, ¿qué es la punibilidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la punibilidad? Entonces, la punibilidad, valga la redundancia, es esa posibilidad de aplicar una pena, una amenaza penal, y que tiene cierta ubicación, la cual es discutida. Es decir, este elemento va a ser discutido entre si consiste o integra un elemento del delito o por tanto sería una consecuencia del delito. ¿Ah? Entonces para eso nosotros tenemos también algunas teorías que vamos a ir viendo
que en realidad está referida a la naturaleza jurídica, ¿tá?, de este elemento de la punibilidad. Entonces, vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo algunos conceptos, como por ejemplo este que vimos recién, que es la punibilidad. También vamos a ver qué son las causas de impunidad, porque si bien tenemos un elemento, también tenemos ese título que plantea el Código Penal que lo menciona como las causas de impunidad. Y como consecuencia de ello se plantean otras cuestiones como son las excusas absolutorias, el perdón judicial, las condiciones objetivas de la punibilidad y las condiciones de procedibilidad, ¿tá? Entonces, todas estas cuestiones son las que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Entonces, ¿qué son entonces las causas de impunidad? Bueno, las causas de impunidad son aquellas que extinguen justamente la posibilidad de aplicar una pena, ¿tá? Cuando nosotros hablamos de causas de impunidad tenemos que referirnos directamente a que estamos ubicados dentro de cuestiones que extinguen la posibilidad de aplicar una pena. Y remitiendo a la naturaleza jurídica de lo que tiene que ver con las teorías que planteábamos recién respecto de la ubicación que se le da al elemento de la punibilidad, que mucha parte de la doctrina en algún momento lo mencionó como el quinto falso elemento de la teoría del delito, tenemos que ver ciertas posiciones. Hay una posición que plantea, una primera posición que plantea que la punibilidad entonces sería un elemento del delito, ¿tá? Porque no hay pena, o sea, no se puede aplicar una punibilidad si no hay un delito. Entonces, como que lo ubicarían dentro de esa característica. En otro momento, otra segunda posición plantea que consideran a la punibilidad como una consecuencia del delito, ¿ah? Y en un tercer momento plantean que no hay delitos de acuerdo a las posiciones. Lo cierto es que es bastante claro, y la doctrina mayoritaria de esa forma lo establece, es que la punibilidad no integra la teoría del delito. ¿Por qué? Precisamente el argumento es que cuando nosotros analizamos este elemento no estamos determinando, bueno, si esa conducta es un delito o no es delito, porque eso ya lo analizamos antes, cuando venimos estudiando, como dice Zaffaroni, en un análisis estratificado del delito, como se menciona, si hay una acción, si es típica, antijurídica y culpable, bueno, entonces ahí ya sabemos si hay un delito o no. Posteriormente a eso, o sea, que es decir, que la punibilidad sería una consecuencia, el elemento que analiza la consecuencia, que es la pena, en definitiva, ¿ah? Entonces, una vez que nosotros tenemos una conducta en la cual entendemos mediante un análisis estratificado de que estamos en una definición de que sí hay un delito, posteriormente vamos a decir, bueno, ahora, ¿es punible o no es punible? ¿Tá? Y entonces para eso es que vamos a analizar este tema de gran importancia y de alta relevancia que está ubicado dentro de las causas de impunidad. ¿Tá? Quiero ser claro primero con esta explicación introductoria para que quede bien presentado de dónde nos tenemos que ubicar. ¿Ah? Profesor, perdón la molestia, un segundito nada más, una pregunta. ¿La Sí. punibilidad es sinónimo de imputabilidad? No, en realidad, cuando nosotros analizamos la punibilidad, vos recordás, y esto sí que es importante, porque de hecho este tema va a ir para el parcial y por eso el análisis tiene que ser correcto, nosotros tenemos los elementos de la teoría del delito. Cuando nosotros analizamos la inimputabilidad, nosotros a esa característica la analizamos en el elemento de la culpabilidad. Entonces, no hablamos ni lo vinculamos con la punibilidad porque es distinto. Es decir, si bien también vale la pena mencionarlo, en el derecho penal
van a existir conductas que van a ser calificadas como delitos, estamos hablando de los tipos penales, pero no todos los delitos van a ser punibles. Y no todos los delitos que no sean punibles van a ser excluidos por el elemento de la punibilidad. Ustedes recuerden que nosotros tenemos mecanismos de exclusión. Es decir, cuando se analizó la teoría del delito, ustedes recuerden que cuando analizamos el elemento de la acción, hay algunas características que se pueden dar que pueden excluir la acción, es decir, que no exista acción. ¿Se acuerdan de la fuerza física irresistible, el acto reflejo? Bueno, eso excluye la acción. Por tanto, si analizamos el primer elemento y nos encontramos con una fuerza física irresistible, entonces no hay acción. Ya ahí paramos el análisis. Si analizamos desde el punto de vista de la tipicidad, si hay un error de tipo, por tanto, entonces ahí se excluiría también. En la antijuridicidad lo mismo. Nos encontramos con una causa de justificación, un estado de necesidad o un cumplimiento de la ley. Entonces, en ese sentido ya no sería antijurídico porque esa acción típica estaría justificada. ¿tá? Entonces ahí también se excluiría. Si vamos al elemento de la culpabilidad y de acuerdo a la teoría finalista, que también se analizó, hablamos y tenemos que analizar, bueno, si el sujeto es imputable o es inimputable, si hay conciencia de la ilicitud, ¿tá? Si hay inexigibilidad de la conducta alternativa. Esto precisamente que planteaba la teoría finalista. Recuerden que la teoría causalista planteaba una cuestión distinta. Por eso la importancia de tener bien presente lo que era lo que planteaba de acuerdo a este elemento. Una vez que culminamos el análisis estratificado, y justamente la inimputabilidad integra el último elemento, después de ahí recién vamos a ir a la punibilidad. Es decir, después recién que analizamos toda la teoría del delito, vamos a ir a la punibilidad y vamos a decir, bueno, ahora que ya sabemos que esto es un delito, ¿es punible o no es punible? Para eso es que vamos a analizar justamente este marco jurídico que nos plantea el Código Penal, y de acuerdo a las pretensiones que también estableció el legislador, porque el derecho penal, como bien sabemos, debe ser de última ratio. Por tanto, ningún Estado, ningún sistema penal se puede dar el lujo de cierta forma de perseguir todas las conductas. Entonces tiene que haber algún criterio, y de esa forma también lo ve el legislador, como causas de exclusión, es decir, de que una conducta pueda llegar a ser delito de acuerdo al análisis estratificado, pero que efectivamente, posterior a ello, nos encontremos con alguna de estas causas que establezcan que en realidad, bueno, es delito, pero no es punible. No es punible, ¿por qué? Bueno, y ahí es lo que vamos a analizar ahora. No sé si se entendió la respuesta. Bueno, sinceramente me parece que, no sé, o no lo entendí o me parece que usted, profesor, me entendió mal a mí. Yo no dije inimputabilidad, dije imputabilidad. Si la punibilidad es igual a la imputabilidad. Ah, me hubieras corregido antes, yo te entendí que No, habías yo no dicho, dejé terminar, discúlpeme, pero yo sé pensé que muy habías poco del dicho tema. inimputabilidad, igual que vale la pena igual aclararlo Sí, esto porque es muy sí, claro que importante sí. y conlleva confusiones muchas veces. Sí, Ahí está, entonces, que sea punible, vos me decís si es sinónimo o no de imputabilidad. Lo que sí, quiere decir que sea punible es si es posible aplicar una pena o no, la sí, posibilidad de aplicar una pena. Entonces, si existe la posibilidad de aplicar una pena, es por imputable. supuesto va a ser imputable y va a ser reprochable la conducta. Sí, ¿Ah? O sea que pero está no bien. es lo mismo. No es igual. O sea, son dos categorías distintas. Una cosa es es ser imputable y otra cosa es que sea Bueno, punible. pero por eso decía que ser imputable o inimputable, eso se analiza en la culpabilidad, no en la punibilidad. Ah, Por eso bien. lo aclaré y lo expliqué de cada uno de Sí, los elementos y cuando llegué a eso. Cuando nosotros hablamos de inimputables, de hecho del artículo 30 al 35 están ahí las causas de inimputabilidad justamente, es ahí que se analiza si, bueno, si es imputable, ya está. Hubo una acción típica antijurídica y culpable, el sujeto es imputable, está. Bueno, ahora hay que ver si es punible o no. Son cosas distintas. bien. Si el sujeto es inimputable, entonces
no le es reprochable, pero no llegamos a la punibilidad, porque ya mismo en la culpabilidad, que es el último elemento, vamos a ver, bueno, es un menor de edad, por ejemplo. Claro, por ejemplo, es un menor de edad. Hay una acción que es típica, que es antijurídica y que es culpable. Cuando llegamos a ese último elemento, vemos que el sujeto que realizó la conducta, el sujeto activo, es menor de edad. Entonces ahí vamos a ver que el sujeto es inimputable en realidad. ¿Qué va a suceder ahí? No vamos a ir a la punibilidad, porque ya va a caer ahí mismo. Claro. Vamos a ir al artículo 92 del Código Penal, que son las medidas de seguridad, y se le irán a aplicar las medidas educativas, por ser inimputable. Por lo contrario, si llegamos al análisis estratificado a la culpabilidad, el sujeto cometió la conducta, tenía conciencia de la ilicitud y todos los elementos que ya sabemos que contienen la culpabilidad, entonces el sujeto es imputable efectivamente. Y luego, posteriormente, podremos ver o llegar a analizar si amerita el caso, si es punible o no. Porque por eso tenemos un marco jurídico, es decir, que todas las conductas no las vamos a analizar en la punibilidad. Solo algunas que están previstas justamente, como lo mencioné, entre el artículo 36 al 45. No sé si ahí quedó claro. Sí, ahí quedó muy bien. Muchas gracias. Perdone. Luis, si me permitís un minuto, Georgina, la imputabilidad es la posibilidad que una persona se le pueda hacer responsable de un delito. Ahí está. Y la punibilidad es la posibilidad de aplicarle la pena o no. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Que Luis te lo explicó quizás más técnicamente. No, está bien. Bárbaro, ambos. Genial, perdónenme. No, al contrario, por favor. Luis, creo que Mario quiere hacerte una consulta. Sí, sí. Hola, profe. Una consulta. Cuando se hace el análisis estratificado del delito, cuando se llega a las etapas... Mario, perdóname, no es análisis del delito, es análisis del concepto de delito. El concepto del delito, cuando se llega al último escalón, que es la culpabilidad, y se trata de ver si la persona es imputable o no, en ese caso, por ejemplo, cuando se llega a ese análisis, en la tipicidad, por ejemplo, se me ocurre que la persona es menor de edad o que tuvo alguna razón por la cual llegó a ese delito, en ese análisis estratificado, ahí ya no podría llegar al último escalón y ya no evitar lo que vendría a ser la antijuricidad y la culpabilidad. Mario, en realidad, por más que nosotros sepamos que la persona es menor, hay que realizar justamente igual el análisis estratificado. ¿Por qué? Porque tenemos que primero calificar. Hubo una acción, sí, efectivamente hubo una acción, es típica, bueno, ahí vemos, es el delito de homicidio, es rapiña, es hurto, ¿qué es? Perfecto, es típica, está bien, está regulado, de acuerdo al principio de legalidad. Vamos al tercer elemento, ¿es antijurídica? Sí, por supuesto, contraria a la norma, de acuerdo a las dos teorías, tanto la causalista como la finalista, ahí no hay discordia, es una definición bastante similar. ¿Es culpable? Bueno, recién ahí que nosotros vamos a analizar los elementos de acuerdo a la teoría finalista, es donde decimos, bueno, ¿el sujeto es imputable o es inimputable? Es inimputable, mirá, es menor. Entonces, en ese sentido, pero tenemos que llegar al elemento de la culpabilidad para que eso sea correcto, para que el análisis sea de acuerdo a la definición de delito de la dogmática, sea correcto y sea concreto. Si nosotros no recorriéramos todo el camino, puede ser que nos equivoquemos, puede ser que exista algún tipo de error, y jurídicamente, como operadores del sistema y como en ejercicio del derecho penal, debemos realizarlo y debemos contemplar las teorías, debemos analizar muy específicamente y en detalle cuál fue la conducta, porque ustedes recuerden también, que vale la pena mencionarlo, por más que una persona le dé muerte a otra, a veces todas las situaciones son distintas, puede haber un sinfín de agravantes o atenuantes, o puede haber un error, o puede haber, justamente por eso es que el curso intenta afinar en todo este tipo de cuestiones para que el estudiante obtenga ese conocimiento, esa formación que requiere. No sé si ahí quedó, Mario. Bien. Justamente lo que tenía que ver también con la pregunta que decía Mario, que también es algo que es habitual, que en realidad no corresponde, que muchas veces ustedes
como se darán cuenta, cuando una persona realiza una denuncia, muchas veces la policía califica en la denuncia rapiña, hurto, y en realidad no tiene aptitud para calificar una conducta. Es decir, que recién la fiscalía, cuando deduce acusación, va a calificar la conducta como rapiña, hurto, o por qué es que está en esa investigación preliminar o si formaliza la investigación. Esas son cuestiones más procesales, pero digo, para que vean la importancia de muchas veces el ego, el ciudadano sin experiencia o que no tenga el conocimiento necesario, dice esto es X y en realidad no sabe si es X o no es. Digo, nosotros por eso tenemos que analizarlo desde el punto de vista jurídico y tenemos que ser estrictos en ese análisis. Muchas veces desde el punto de vista ético o desde el punto de vista moral o desde el punto de vista social pueden haber muchas opiniones. Ahora, desde el punto de vista jurídico, y como operadores del derecho, tenemos que y debemos analizar las conductas de esta manera. ¿Ah? Entonces, continuamos. Tenemos la punibilidad, entonces, ya tenemos ahí el marco jurídico, tenemos la naturaleza jurídica de acuerdo a estas posiciones, mencionamos cuál es la mayoritaria, tenemos el delito por un lado, tenemos las condiciones objetivas de la punibilidad y la condición de procedibilidad. ¿Tá? Cuando hablamos de estas tres, vamos a estar entendiendo de que allí se podría aplicar una pena. Ahora, no se va a aplicar una pena cuando hablamos de las causas de impunidad. Pero igual, de todas maneras, ahora vamos a ver algunas particularidades que podemos encontrar allí. Vamos a ir analizando algunos de los artículos. En las causas de impunidad, y es muy importante también mencionar, nosotros también tenemos lo que se considera el perdón judicial. ¿Sí? Tenemos excusas absolutorias y tenemos el perdón judicial. La gran diferencia de esto es, para que esto quede claro también, es que las excusas absolutorias, ahí existe una obligación de no aplicar la pena. ¿Tá? Está establecido de esta forma y podemos mencionar un artículo, ya voy a poner por acá. Cuando hablamos de una excusa absolutoria, generalmente el artículo comienza diciendo quedan exentos de pena impuesta, bla, bla, bla. ¿Tá? Quedan exentos, ya directamente le impone una obligación de no aplicar la pena, en este caso. Pero cuando hablamos de la situación del perdón judicial, en ese caso no hay una obligación, es facultativo. ¿Tá? Es decir, la norma, el artículo va a comenzar diciendo, el juez tiene la posibilidad de, entonces le va a dar cierta facultad al juez de decir, bueno, lo exonero de la pena o no. No hay una obligación por parte del artículo, sino que es facultativo. Esto es muy importante. Profe, sí. Un ejemplo de ello sería entonces el artículo 36. El artículo 36, sí, el artículo 36 que fue incorporado, que justamente íbamos a ir ahí ahora, que fue incorporado por la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. Justamente en el artículo 82 incorpora este artículo 36 nuevo, que en realidad antes era la pasión provocada por el adulterio, que fue derogado, hoy es la nueva redacción del artículo 36 que la impone esta ley. Y en este caso el artículo comienza diciendo, y más o menos para que también lo podamos ver, el estado de intensa conmoción provocado por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar faculta al juez para exonerar. Y entonces ahí, según lo que expliqué recién, ¿qué es? ¿Perdón judicial o excusa absolutoria? Perdón judicial. Perdón judicial. Ahí está, perfecto. Exacto, exactamente. ¿Por qué? Porque el artículo dice, faculta al juez, expresamente le dice, bueno, te estoy facultando a que le puedas perdonar, pero si el juez entiende de que en realidad no tiene los elementos suficientes como para la aplicación de este artículo, entonces, bueno, lo sancionará, sí lo penará, etc.
Entonces, esa es la gran diferencia que se mantiene entre el perdón judicial y las excusas absolutorias. Vamos a dejar para lo último lo de la condición objetiva de la punibilidad, que es un tema bastante fino, bastante discutido también, y muy importante. Entonces, artículo 36. Estamos en la hipótesis de un perdón judicial. Ahí vamos a tener un sujeto activo, por supuesto, como en todos los tipos penales, que puede variar de acuerdo a lo que también ya se analizó, que puede ser un sujeto activo simple o puede ser calificado. En este caso pareciera ser que es calificado en definitiva porque habla del parentesco, o sea que si no está el sujeto activo dentro de ciertas características de parentesco, entonces no podría aplicarse este artículo 36, porque exactamente el artículo se remite a que el sujeto activo debe ser cónyuge o ex concubino o personas vinculadas a la víctima o en una relación de noviazgo o de convivencia. Es decir, si no está dentro de alguna de esas hipótesis, entonces el sujeto activo ya no estaría encuadrado dentro de esta figura. Luego el artículo plantea también un escenario de violencia. Habla de intensa conmoción prolongada por violencia hacia la víctima. Bueno, en un último momento habla del auxilio también, es decir, que lo vamos a dividir a esto en 3 momentos, por el parentesco, que tiene que existir un escenario de violencia, y por el auxilio. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo lo plantea. Que la persona debe haber solicitado ayuda, o debe haber denunciado, debe haber realizado alguna acción, justamente para defenderse, no obteniendo los resultados que esperaba. Y entonces, una mujer, por ejemplo, y es importante a veces manejar los ejemplos justamente para bajar un poco a tierra los conceptos, considero que puede llegar a ser importante. Una mujer que vive en pareja con otro sujeto, en una relación de concubinato, reconocido judicialmente, pongámosle, bueno, esta persona es sometida, bueno, a insulto, maltrato psicológico, físico, etcétera, etcétera. También, bueno, ha realizado la denuncia en varias oportunidades, en algún momento le pusieron, bueno, le implementaron medidas cautelares, luego culminaron y la relación continuó, etcétera, hasta que en un momento se mantuvo insostenible la relación, y bueno, ella decide lesionar, por ejemplo, o toma la decisión de dar muerte a esta persona. Ya una situación de conmoción intensa, ya no lo soporta más. Bueno, llega el caso para el análisis jurídico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, artículo 36, análisis de la norma, si se cumple con los requisitos, si efectivamente el sujeto activo estaba en una relación de pareja, si era concubino, si tenía una relación de noviazgo, etcétera, etcétera. Segundo, si hubo una violencia prolongada, ¿tá?, en el tiempo. Tercero, si la persona había solicitado protección y esta resultó ineficaz. Si se cumplen con estos 3 requisitos, entonces el juez tiene la facultad, recuerden, es facultativo, de, bueno, justamente de acuerdo a lo que estamos estudiando en las causas de impunidad, de aplicar el perdón judicial, en este caso. ¿Se entiende esto? Sí, es Sí. claro. Profe, ¿le paso una consulta? Sí, se Sí, entiende, adelante. profesor. Bien. Sí. La consulta es, cuando el artículo del numeral 3 habla de pidiendo solicitar protección, siempre tiene que ser que la víctima solicite protección a los medios formales, por ejemplo, el Ministerio del Interior, Fiscalía, o puede ser a algo informal como, por ejemplo, no sé, un familiar o un vecino. ¿A qué se refiere bien con solicitar protección? Bueno, es interesante la pregunta. Digo, yo diría, si bien puede ser discutible, como siempre dice también el profesor José Luis, si hay argumentos y se presentan buenos argumentos, no hay una verdad absoluta. El artículo dice claramente que la persona tiene que cumplir con ese requisito de solicitar ayuda y que ésta sea ineficaz. Bueno, yo considero que puede ser mucho más eficaz justamente si hay denuncia policial,
bueno, tratamiento psicológico con médicos, etcétera, etcétera, porque la prueba es mucho más, es mucho más eficaz de acuerdo a los ojos del juez, por supuesto. No quiere decir eso que pueda hacer esta solicitud de ayuda, que no sea en una institución, puede ser que se presente en la iglesia, comparta charlas o le comente a los vecinos, etcétera. Bueno, serán testigos, bueno, bueno, en el proceso el juez podrá decidir si efectivamente considera como probada esta situación de esta solicitud de ayuda, aunque siempre va a quedar la duda de por qué no denunció, aunque también siempre pueden haber argumentos, puede decir, bueno, la persona estaba con miedo, no sabía bien qué hacer, es una situación delicada, siempre puede ser discutible. De todas maneras, el caso ideal sería que la solicitud fuera a la policía o fuera a alguna institución médica, etcétera, para que la prueba no sea tan discutida de repente. Digo, pero no sé, puede ser válido igual de todas formas, si se puede probar mediante testigos o alguna otra modalidad, pero recuerden siempre que hay que convencer al juez, y esto es una situación de perdón judicial, es decir, que el juez va a tener la facultad no quiere decir que entienda que en realidad hay falta de alguno de los requisitos, o no, por tanto no lo perdona, ¿no? Así que eso, digo, lo planteo de esa forma, pero puede ser. No sé si quedó ahí más o menos. No, sí, bien, no, me quedé pensando también en la prueba psicológica, que claro, igual, de todas formas, si hubiera hecho la denuncia, no en una institución, pero en la iglesia, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que usted decía, también en medio del proceso se puede pedir al ITF que el juez puede pedir pericia psicológica. Sí. También Sí, sí, en ambas, o sea, en ambas formalidades de radicar la denuncia o solicitar la protección, ya sea en una institución o en algo informal, como una iglesia, un vecino, lo que fuese, en medio del proceso también se puede pedir las pericias. Sí, sí, por supuesto. Es decir, en el proceso judicial, como les digo, como siempre le comenta José Luis, digo, hay que argumentar y hay que intentar probar y hay que tratar de demostrarle al juez la verdad. Y bueno, de acuerdo a eso, es válida la pericia del ITF, es válido los testigos, los vecinos que sabían que esta persona sufría las agresiones, es válido las reuniones que tenía en la iglesia y las confesiones que realizó en ese momento, es válida la denuncia policial. Digo, eso dependerá mucho de cómo se presenta, de qué forma se ofrece, pero es una cuestión más del proceso, de cómo se establezca. Pero digo, yo no lo descartaría, no lo descartaría. Gracias, profe. Profe, disculpe, ¿puedo hacer una consulta que no me quedó claro? Sí. Si la persona no denuncia por tema de que tiene miedo, ¿qué pasaría? Porque ahí se me cortó cuando usted explicó. Bueno, justamente lo que estábamos hablando de si no hay una denuncia formal al Ministerio del Interior, etcétera, si en realidad podría ser considerada otra reacción de la víctima en solicitud de ayuda. Y por eso mencionamos que bueno, que pudiera llegar a ser válido, y yo no lo descartaría, de que si la persona, por ejemplo, bueno, los vecinos fueran testigos de que se sufren agresiones, que escuchan gritos, que han visto realmente cómo la insultan, qué sé yo, o si la persona lo mencionó en algún grupo de terapia que no fuera en una institución, yo no lo descartaría, es decir, puede llegar a ser válido, era justamente lo que estábamos hablando, y va a depender de cómo se ofrezca y de qué forma esté instrumentado en el proceso. Bárbaro, muchas gracias. De nada. Bien, vamos al artículo 37. Luis, perdóname, también están levantando las manos Florencia y Mario, y también los invito, sin perjuicio de participar como siempre, pero si quieren formularlo por el foro, así dejamos que Luis también desarrolle el tema, porque estoy preocupado por los tiempos y creo que es muy importante lo que tiene para decir Luis, sobre todo en cuanto a los artículos que faltan, pero también sobre las condiciones objetivas de punibilidad, etc. Pero adelante, Florencia primero y Mario después. Buenas tardes, profesor. No, yo lo que quería ver otro ejemplo, en el caso de que el profesor había puesto sobre
la mujer que mata puede ser el hijo también de 13 años que mata al concubino de su madre, él también quedaría exento de pena porque tipo lo denunció y no tuvo, no tuvo, ¿cómo es? Ninguna ayuda ni nada. Quería sumar ese ejemplo al ejemplo que había dado el otro profesor. Sí, perfecto. Sí, puede ser un ejemplo también. Sí. Otro ejemplo, y es el que describe la ley 9155 de la pasión provocada por el adulterio. Sí, El artículo 36, ojo. Sí, pero Artículo 36. lo que pasa es que no lo habíamos trabajado porque fue derogado y por eso nos dedicamos más a, bueno, lo que está vigente ahora. Sí era muy interesante la pasión provocada por el adulterio, habían varias posiciones y bueno, un desarrollo ahí, pero que lo dejamos de lado por el tema de los tiempos también, y aparte de que está derogada esa disposición. No me aparecía en INPO que estuviese derogado, pero muchas gracias por... Sí, está derogada, sí, exactamente. El artículo 36 ahora es el que introdujo el artículo 82 de la ley 19.580, ¿ah? Es este que estábamos viendo ahora. Bien, vamos ahora al artículo 37, que es el homicidio piadoso. ¿Ah? Entonces, el homicidio piadoso, en la redacción del artículo dice, del homicidio piadoso, los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima. ¿Ah? Entonces, estamos en una situación también de perdón judicial, es decir, seguimos en la misma órbita que venimos analizando. Esto es facultativo, el juez va a tener la posibilidad de perdonar judicialmente por homicidio piadoso, siempre y cuando se cumplan con los requisitos. ¿Ah? Y entonces los requisitos son tres: que existan móviles de piedad, que existan súplicas reiteradas de la víctima y que el autor cuente con antecedentes honorables. Dada esa situación, el juez puede llegar a entender que corresponde el perdón judicial en este caso. Hay muchísimo para hablar, pero también quiero ir avanzando en el tema porque tenemos cosas muy importantes, pero simplemente comentarles también del homicidio piadoso. Hoy en día se está discutiendo en el Parlamento el proyecto de ley sobre la eutanasia, que está bastante relacionada con esta figura. ¿tá? Si bien tiene, por supuesto, características distintas y un procedimiento distinto, está bastante vinculado con la figura del homicidio piadoso, donde justamente el fundamento de esta figura es que la persona, bueno, ante el sufrimiento insoportable que está viviendo, en una situación con tratamientos realmente invasivos, que hacen insoportable su vida, bueno, etcétera, etcétera, solicita, bueno, que no quiere vivir más. Entonces, directamente en el homicidio piadoso pasa eso. ¿ah? Por eso son móviles de piedad, súplica reiterada a la víctima que no soporta más la situación, pero el autor, en el cual realiza esa conducta, tiene que tener antecedentes honorables. Hay posiciones ahí, por supuesto, si los antecedentes honorables alcanzan con tener el certificado de buena conducta simplemente, o que el antecedente honorable deba ser con una definición distinta, mucho más profunda, porque en definitiva le está dando muerte a una persona, tal vez de cierta forma la persona en la cual fallece realmente está, la situación encuadra dentro de la figura y no se violenta ningún principio de todo lo demás. Este tipo de normas siempre es discutible, como lo habrán visto con la eutanasia también. Son cuestiones muy delicadas, por más que existen fundamentos y van a existir siempre de ambas partes. Jurídicamente, bueno, debería ser en esta secuencia donde se podría ingresar en un perdón judicial por homicidio piadoso. Ya analizaremos en otros momentos la eutanasia cuando sea aprobada. Bien, continuamos ahora. El artículo 38 fue derogado también, aquí ese también no lo tenemos. Vamos a ir al artículo 39. ¿tá? En el artículo 39 nosotros tenemos la piedad, el honor o el efecto en ciertos delitos contra el Estado civil.
Y en este caso también estamos en una situación de perdón judicial donde la norma establece: el juez puede exonerar de castigo al que, por móviles de piedad o de honor o de defecto, reconociera como hijo legítimo o natural a una persona que careciera de estado civil. Es importante mencionar también que existen delitos justamente como es la suposición y la supresión de estado civil, artículo 258 a 260 del Código Penal. Es decir, que esta figura es típica, es decir, se comete un delito cuando se realiza una situación como esta, ya sea por modificar, extinguir, crear un estado civil, una persona está cometiendo un delito. ¿Ah? Pero, dadas las circunstancias y de acuerdo a lo que veníamos mencionando en la primera parte, podemos entender entonces de que un sujeto, por ejemplo, reconozca a otro que no es hijo de sangre, o sea, que no es el verdadero padre, por móviles, que realmente los móviles siempre son honoríficos, son bueno, por salvarle su posición a esa persona, que no quede desamparada, que tenga una figura que, bueno, que lo reconozca como tal, y bueno, todo ese fundamento que tiene este artículo, podemos entender que hubo una acción típica, antijurídica y culpable, porque perfectamente es un delito, el de la suposición y el de la supresión de estado civil, que amerita su análisis, por supuesto, más precisamente en la parte especial del derecho penal. ¿Ah? Pero entonces, vamos a llegar al último elemento y vamos a decir si es culpable, sujeto es imputable. Entonces ahora vamos a ver, ¿es punible? Y entonces es allí donde el juez va a tener la posibilidad de exonerarlo, siempre y cuando el reconocimiento o esa modificación del estado civil sea por móviles de piedad, de honor, que un sujeto reconociera como hijo legítimo o natural a una persona que careciera de estado civil. Sí. Sí, no sé, alguien estaba hablando ahí. Que se le cortó, profe, no se escuchó. Ah, ¿se cortó? ¿Ahora? ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha bien, sí. Bien. Decía entonces que tenemos los delitos del Código Penal de suposición y supresión de Estado. Vamos a hacer el análisis estratificado y nos vamos a encontrar con el resultado de que efectivamente sí hay un delito. Pero lo cierto es que posteriormente a eso nos vamos a encontrar, el juez se va a encontrar que va a tener que sancionar esa conducta con una situación en la cual puede exonerar la pena, o sea, puede exonerar el castigo, aplicar un perdón judicial, siempre y cuando el reconocimiento de ese hijo, que no es legítimo ni natural, sea por móviles de piedad u honor. ¿Tá? Entonces, esa sería la hipótesis en este caso de este perdón judicial del artículo 39. Vamos a ir al artículo 40. ¿Tá? En el artículo 40 nosotros tenemos la retorsión y provocación en delitos contra el honor. Entonces allí el artículo plantea, el juez puede exonerar, es decir, seguimos en la órbita del perdón judicial, de penar a los autores o solo a alguno de ellos por los delitos de injuria o difamación en el caso de ofensas recíprocas. ¿Ah? De la misma facultad se haya asistido en el caso de que las ofensas inferidas en las circunstancias del inciso 11 del artículo 46, que son circunstancias atenuantes. ¿Ah? Entonces, en este caso el juez va a tener la posibilidad de, por supuesto, de perdonar. Es bastante habitual que cuando se comete el delito de difamación o injurias, esto porque generalmente se dice delito de difamación e injuria como que fuera uno solo y no es, son delitos distintos, que amerita por supuesto el análisis en la parte especial del derecho penal. Sujeto cometió el delito de difamación o injurias, artículo 333 y 334 del Código Penal, el juez va a tener la posibilidad de perdonar cuando existan ofensas recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Las ofensas recíprocas, tanto de difamación o injuria,
Quiere decir que hubo una agresión, una ofensa por parte del primer sujeto, sujeto A, y el sujeto B también contesta esa agresión con otra agresión más. Entonces hubo ofensa recíproca. Para que apliquen el delito de difamación, por ejemplo, tienen que darse ciertos elementos y ciertos requisitos para que el juez proceda con la sanción punitiva en algunos casos. Generalmente, en estos delitos contra el honor, simplemente se puede llegar a concretar, se puede llegar a arreglar de cierta forma con la retractación o simplemente con el perdón judicial. Generalmente sucede cuando una persona, por ejemplo, publica en una red un comentario que pueda llegar a ser considerado a la persona a la cual está agraviando con la imputación de una conducta que amerite una investigación, etcétera, etcétera, estaría cometiendo el delito de difamación. Entonces, esta persona, el sujeto B, que sería la víctima de ese delito, si le contesta también con otra agresión, entonces ahí hay retorsión. ¿Por qué retorsión? Porque uno agrede y el otro también. Entonces, al haber retorsión, que son las ofensas recíprocas, el juez puede y tiene la posibilidad de aplicar el perdón judicial mediante este artículo. ¿Ah? Bien, vamos a ir ahora a las excusas absolutorias. ¿Ah? Vamos a ir ahora a las excusas absolutorias. Las excusas absolutorias nosotros vamos a encontrarnos con 4 artículos. ¿Ah? Vamos a tener el parentesco en los delitos contra la propiedad, que es el artículo 41. ¿Ah? Vamos a tener el parentesco en el delito de encubrimiento. Vamos a tener la defensa de parientes en el delito de falso testimonio. Y vamos a tener la minoría de edad y la buena conducta anterior, artículo 45. Estos 4 artículos son muy importantes. Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo dijiste el último? Porque yo tenía acá la lesión consensual, artículo 44, se ve que está mal. Y la lesión consensual también está para analizar, y por supuesto. Sí, yo pensé que yo lo había notado mal. No, está la lesión consensual también. Gracias. Bien. Entonces, que ahora vamos a ir viendo. En el artículo 41, que son el parentesco en los delitos contra la propiedad, el artículo comienza diciendo, por eso es una acusa absolutoria, quedan exentos de pena los autores de delito contra la propiedad. ¿Ah? Con algunas excepciones, por supuesto, no van a quedar exentos los delitos contra la propiedad que se aplican en forma violenta, ¿ah? Como son la extorsión, el secuestro, la perturbación de la posesión, rapiña, por supuesto. Los delitos violentos, por supuesto, que no van a estar dentro, amparados en este artículo, ni que hablar. Esa va a ser la excepción, pero el artículo plantea 3 puntos distintos. ¿Tá? Cuando mediara en las siguientes circunstancias, plantea, y va a ser la primera, que fueran cometidos por el cónyuge o en perjuicio del otro. ¿Tá? En el segundo inciso plantea que fueran por descendientes legítimos en perjuicio del ascendiente, o por el hijo natural reconocido, dice la ley. Y en el tercer inciso, cuando fueren cometidos por los hermanos que vivieran en la familia. Por supuesto que en este sentido, el derecho penal, por supuesto, no quiere llegar a sancionar ese tipo de conducta, porque evidentemente en la órbita familiar, y es habitual que suceda, que un hermano le tome prestado a otro la ropa, la moto, etcétera, etcétera, algún instrumento de valor, porque son parte de la familia, digo, de repente, si entre ellos tuvieran algún conflicto interno y uno fuera y denunciara al otro, porque tomó la guitarra, por ejemplo, se la llevó sin permiso, claramente, es una causa de impunidad, es una causa absolutoria. Porque, por supuesto, el delito, en el artículo 41, excluye directamente la sanción punitiva para este tipo de casos. Estamos hablando de que esto va a suceder en los delitos contra la propiedad, con la excepción correspondiente con los delitos contra la propiedad cuando existe violencia, y vamos a entender que esto va a ser aplicable
cuando fuera entre cónyuges, ascendientes y descendientes y entre sí, y cuando fuera entre hermanos. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, acá sí existe una obligación de no sancionar la conducta. ¿Ah? Vamos a ir ahora al artículo 42, que es el parentesco en el delito de encubrimiento. Entonces, en este artículo la norma plantea que quedan exentos de pena impuesta por el delito de encubrimiento los que cometan en favor del cónyuge o cualquiera de los parientes indicados en el inciso del artículo 26, siempre que no tuvieran participación en provecho, precio y resultado del delito. ¿Ah? Entonces, por supuesto que el delito de encubrimiento es un delito contra la administración de justicia, es un delito que justamente lo que se intenta, o lo que la conducta del sujeto activo intenta es la de perturbar justamente que la administración de justicia llegue a la verdad, mediante el ocultamiento, mediante la falta de cooperación, etcétera, etcétera. Por eso el bien jurídico en cuestión sería la administración de justicia. Por supuesto que en este tipo de casos de excusas absolutorias que plantea el artículo 42, el fundamento justamente tiene que ver con que el derecho penal no le interesa sancionar dos veces, por ejemplo, a una familia, que ya va a tener una sanción el sujeto activo que cometió el delito de encubrimiento, y a su vez sería ya demasiado sancionar a la madre, al hermano, porque justamente lo vieron, no sabían, etcétera, etcétera. Digo, el derecho penal no le interesa perseguir todas esas conductas que están adheridas, si se quiere, a la responsabilidad principal de la comisión de un delito, que justamente en este caso sería la del 197, que es el delito de encubrimiento. Es muy importante esto porque imagínense si el derecho penal sancionara todas las conductas a la persona que encubrió, a la madre porque sabía, al hermano porque se enteró o vio un mensaje, entonces iría prácticamente en una investigación, una familia entera formalizada, digo, sería un caos, ¿no? Imagínense. Entonces justamente por eso el legislador dice, no, la conducta principal del sujeto activo, que fue el que cometió el delito, bueno, sí es punible, y deja exento justamente mediante el parentesco a las personas por el delito de encubrimiento, siempre y cuando no tuvieran participación en el provecho, es decir, de lo que se consiguió en la comisión de ese delito, si no obtuvo un precio o en el resultado del delito, que es así como lo plantea el artículo 42. Vamos a ir ahora, y usted capaz que voy rápido, pero digo, tengo que ir rápido porque más o menos, porque necesitamos ver algunas cuestiones más que son muy importantes. Vamos a ver el artículo 43 ahora. Lo que sí me interesa es que se venga entendiendo las ideas, cómo estamos ordenados en cuanto a lo que se plantea, en cuanto a la ubicación sistemática del tema, el funcionamiento que tiene. Eso sí que es muy importante que esté quedando claro, digo, no sé, cómo vienen. Bien, Luis, vas bien. Sí, Se profe. entiende bien, profe. Se entiende bien todo. Bárbaro, impecable entonces. Vamos al artículo 43. En el artículo 43, la norma plantea la defensa de sí mismo y de los parientes en el delito de falso testimonio. Entonces el artículo plantea, quedan exentos de pena, otra vez, ya esto no es facultativo, recuerden, perdón judicial es facultativo, las excusas absolutorias no, existe la obligación de exonerar de la pena, quedan exentos de pena los testigos cuando por manifestar la verdad se expusieren o expusieren a su cónyuge o a cualquiera de los parientes indicados en el inciso 2 del artículo 26, en un procedimiento penal, siempre que con su disposición no determinaren contra persona en juicio criminal o sentencia condenatoria. El artículo 43, digo claramente, y esto lo quiero relacionar de acuerdo a un principio también en latín, que lo que menciona es lo siguiente: nemo tenetur
eder contra se, que lo que quiere decir es que nadie puede ser obligado a ofrecer prueba en su contra. ¿Tá? Es decir, que la persona no está obligada a testificar en un proceso penal para condenarse a sí mismo. ¿Tá? Entonces, claramente la situación o en la hipótesis del falso testimonio, que es un delito que se aplica habitualmente cuando generalmente se está intentando ocultar algún tipo de delitos, y justamente también tengo una sentencia, que después vamos a ver si el profesor si la quiere subir para que los que estén interesados en mirar. Es una sentencia justamente que está relacionada con esto, con este tema, con este artículo 43, que es del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de tercer turno, ¿tá? Donde al sujeto se le condena justamente, y miren qué interesante, se le condena por el delito de encubrimiento en concurso formal con el delito de falso testimonio. El concurso formal, ustedes recuerden, que ya lo habían visto en clases anteriores, hay unidad de acción y pluralidad de lesión. Entonces, se le imputa esto justamente en el concurso formal, los dos delitos. La defensa apela al fallo, ¿tá? Al Tribunal de Apelaciones, justamente entendiendo la defensa, argumentando que en realidad correspondía a la aplicación de las excusas absolutorias del artículo 42 y del 43, es decir, justificar la acción del sujeto por el encubrimiento y también por el falso testimonio, porque el sujeto activo, que en definitiva cometió la acción típica antijurídica y culpable, tenía una... Se cortó, Luis, no sé si me estás escuchando. ¿Sí? Parece que se fue del todo. Sí. Sí, perfecto. Con el delito... Adelante. Sí, sí, no, que se te había cortado, pero adelante. Bien, que justamente lo condenan por el concurso formal. Bueno, con esto la defensa argumenta, después lo vamos a subir a Eva. Profe, ¿Perdón? Teníamos estancado. ¿Se cortó ahí? Que si puede repetir lo último, porque usted quedó y siguió hablando para usted, pero nadie lo escuchó. Ah, disculpen, para ver un poquito si conecto acá en el Wi-Fi. Un segundito. Pero es la compañera que se le corta, profe, no es usted. En este caso no fue usted. Ah, no. Sí, era la compañera, era la compañera. Bien. No, pero Ahí se cortó de nuevo, ¿no? se les cortó sí, todo. fue. Lo que pasa es que la compañera le dijo recién ahora, pero no se escuchó un tramo lo que dijo el profe, sí. Lo que pasa es que creo que el profesor apagó el Wi-Fi. Por entender de que son en realidad estas excusas absolutorias y que en definitiva el sujeto no puede ser condenado por el delito de encubrimiento en concurso formal con el falso testimonio. Cuestión que, como resultado, y no voy a explicar toda la sentencia para no irnos mucho tiempo tampoco, la vamos a subir, si quieren. El Tribunal de Apelaciones confirma el fallo en primera instancia, lo que tiene que ver con el delito de encubrimiento, y ratifica en cuanto al falso testimonio, entendiendo que en definitiva el falso testimonio se ve subsumido por el delito de encubrimiento y que por lo tanto no corresponde aplicar el concurso formal con ese delito. ¿Ah? Pero es bastante interesante y justamente lo quería mencionar. Es la sentencia número 84 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de tercer turno. Bien, entonces decíamos lo del falso testimonio, hablábamos del principio en latín también, que es muy importante y que también se conecta esto con el principio nemo inauditus condemetur, ¿tá? Que quiere decir que no se condena a nadie sin ser oído. Es decir, hay muchos principios que tienen que ver por supuesto, con lo que tiene que ver con la defensa en cuanto a lo que principalmente respecta al procedimiento, al proceso penal. ¿Tá? Pero le quería mencionar simplemente a esos comentarios que me pareció interesante. Como excusas absolutorias, también, por ejemplo,
Iba a ir con la condición objetiva, discúlpenme, que tenía anotado un comentario, pero ya vamos casi, estamos ahí llegando a ese tema. Vamos al artículo 44. Vamos a ir al artículo 44. En el artículo 44, seguimos dentro de las excusas absolutorias, ahí está consagrado lo que tiene que ver con la lesión consensual. Este artículo plantea lo siguiente: no es punible, dice, no es punible la lesión causada con el consentimiento del paciente, salvo que tuviera por objeto sustraerlo al cumplimiento de una ley o inferir un daño a otros. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de la lesión consensual, vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda bien. El ejemplo clásico que generalmente se maneja es el del tatuador. Una persona que mediante su voluntad, hoy en día está más que de moda practicar tatuajes, bueno, se somete a la realización de un tatuaje, mira un diseño, asiste al local donde está el tatuador, le presenta el diseño, preparan el dibujo y bueno, el tatuador realiza esa conducta que es la de tatuado. Posteriormente a esto, el sujeto, bueno, se le infecta el tatuaje, lo tienen que internar, evidentemente hay un problema con la piel, no sé, etc. Bueno, el sujeto es internado, la infección no la pueden contener y por lo tanto los médicos entienden que en definitiva lo que hay que hacer es amputar el brazo, porque no hay solución, la infección realmente ya es insostenible, no hay antibióticos que lo puedan frenar, por tanto, bueno, se llegó a lo más drástico que hay, que es cortar el brazo. Esta persona, por supuesto, por entender de que en realidad la persona que le hizo el tatuaje tiene la culpa de esa infección, realiza la denuncia penal correspondiente. ¿Ah? El caso llega a Fiscalía, comienza la investigación preliminar y, bueno, la Fiscalía justamente entiende que en este caso, porque de eso es muy difícil que se formalice una situación de estas, porque está bastante claro, y por supuesto que los fiscales lo tienen bastante claro a este asunto, de que hay una lesión consensual. ¿Por qué? Porque el sujeto por motus propio decide a ir a hacerse un tatuaje. Hacerse un tatuaje no es un delito, es una práctica habitual, es lícito, ¿tá? Y la persona tuvo la voluntad y le brindó el consentimiento al tatuador para que realizara la práctica. Lamentablemente, su piel no respondió de la mejor manera, había alguna patología anterior, bueno, pueden haber un sinfín de explicaciones respecto de esto, pero lo cierto es que el derecho penal no puede sancionar esa conducta, no la puede sancionar. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos un análisis estratificado del delito, decimos, hay una acción, ¿es típica? No, porque hacer un tatuaje no es típica, es decir, ya en la tipicidad cae la teoría, porque en definitiva hacer un tatuaje no es una acción típica, no está previsto en ningún lado que esa práctica, esa conducta de realizar tatuaje sea típica y sea sancionada por el derecho penal. ¿Vieron la importancia? ¿Ya? Entonces, ese puede ser un ejemplo, pueden haber otros, está el caso del boxeador, ¿ah? Que practica ese deporte, se sube al ring todos los días, es habitual que entrene en forma física intensa durante horas, un día cuando está practicando guantes, recibe un golpe en la cabeza, cae y bueno, es derivado a un CTI, la persona queda cuadriplégica, no sé, una situación muy dramática, y bueno, la familia denuncia al boxeador que le dio el golpe para que responda por ese resultado. No va a prosperar para el derecho penal esa sanción. ¿Por qué? Porque hay una acción que no es típica, porque en definitiva, practicar boxeo es un deporte lícito a nivel mundial, por supuesto que es un deporte de riesgo, como también es de riesgo jugar al fútbol, correr Fórmula 1, es decir, es un deporte de riesgo y es lícito, y las consecuencias que deriven de esa conducta no pueden ser sancionadas. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe, Bien. queda claro. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir a esta otra parte importante. Hablamos del perdón judicial, hablamos de las excusas absolutorias,
vimos ejemplos, vimos algunas definiciones, y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las condiciones objetivas de la punibilidad. Y en este sentido, prestar cierta atención, porque esto es bastante discutido por la doctrina. Considero que no es un tema difícil de entender, pero tiene su complejidad. Entonces, cuando hablamos de las condiciones objetivas de punibilidad, vamos a tener por un lado el precepto incondicionado, ¿tá? En el precepto incondicionado nosotros vamos a tener una norma general con un precepto incondicionado, ¿tá? Por ejemplo, cuando el artículo 310 prohíbe dar muerte a otra persona. No matarás, no sustraerás cosa ajena, si hablamos del hurto, etcétera, etcétera. Es incondicionado, ¿tá? Es una norma incondicionada. Ahora, tenemos otros preceptos que son condicionados, ¿tá? Ya tenemos incondicionado y condicionado. En el condicionado, y para esto, para que se entienda bien lo de la condición objetiva de la punibilidad, es necesario cumplir con una condición para que se aplique la pena. Como ejemplo, voy a plantear la situación, la hipótesis que plantea el artículo 302 del Código Penal. El artículo 302 del Código Penal plantea la sanción punitiva para el delito de revelación de secreto profesional, ¿tá? Entonces, revelación del secreto profesional, dice la norma, tiene que causar un perjuicio a su vez. O sea, se tiene que revelar el secreto y tiene que existir un perjuicio para que la sanción efectivamente prospere. Ahora, sucede lo siguiente. Ese es un ejemplo de condición objetiva de punibilidad. ¿Por qué? Porque el sujeto, pongámosle, porque aparte de esto, como profesionales, es muy importante la confidencialidad con el cliente, manejar la información con mucha prudencia, por supuesto, porque estamos amparados en el secreto profesional. Ahora, revelar el secreto implica que el delito se cometió. Es decir, ya existe el delito, ¿tá? Hay una acción típica antijurídica culpable, revelación de secreto. Pero lo que sucede es que ese precepto está condicionado, por eso hablamos de una condición objetiva de punibilidad. Si simplemente se reveló el secreto, pero no causó ningún perjuicio, no es punible, ¿tá? No sería punible, por eso hablamos de una condición objetiva de punibilidad. Es decir, que se comete el delito, pero no es punible. ¿Por qué? Porque se reveló el secreto efectivamente, pero no generó ningún perjuicio. Para que efectivamente sea punible, tiene que haber una revelación del secreto y al mismo tiempo causarle un perjuicio a la víctima, en este caso, que es la que confió en el profesional y le brindó cierta información. ¿Se entiende este ejemplo? Sí, se entiende. Y esto no es ejemplo del artículo 315 del Código Penal, que tiene que ver con la ayuda al suicidio, el artículo 315. La condición justamente del artículo 315 es que ocurra la muerte. Si no ocurre la muerte, entonces la aplicación del 315 no sería punible, ¿no? Puede ser que un sujeto A intente ayudar a un sujeto B a quitarse la vida, ¿tá? Para que esa hipótesis sea punible, debe existir un resultado muerte, ¿tá? Si no existe un resultado muerte, pongamos como ejemplo, el sujeto A intenta ayudar al sujeto B a quitarse la vida, pero efectivamente eso no sucede por distintas características. Póngale, bueno, le dio cierta cantidad de veneno, le dijo, mirá, con esto seguro que te vas a quitar la vida, y en definitiva, la persona consumió el producto, la sustancia, pero no falleció porque su organismo reprodujo una reacción a esa sustancia y lo atendieron a tiempo, etcétera, etcétera, y la persona efectivamente no falleció, por lo tanto no hubo un resultado muerte.
como ese artículo también está sometido a una condición objetiva de punibilidad, entonces no se le puede sancionar, no se le puede penar por el artículo 315, porque no hay un resultado muerte. Podremos llegar a cuestionar, y lo plantea también el doctor Montano en el código, en alguno de los comentarios respecto de esto, si en definitiva, bueno, no responderá por el 315, pero tal vez va a responder por lesiones graves o gravísimas, o por alguna otra cuestión que puede llegar a ser discutible, ¿no? Por otro artículo. Pero lo cierto es que si nosotros hablamos de condiciones objetivas de punibilidad, hay ciertos artículos que nos condicionan justamente de si se puede aplicar la pena o no se puede aplicar la pena. ¿Tá? Y también tengo un ejemplo, esto también, alguna parte de la doctrina española, cuando hablamos de los preceptos condicionados e incondicionados, ellos también lo menciona como propio o impropio, ¿tá? Como un término que también manejan en la doctrina española. Eso como a modo de comentario simplemente, que también en algunas partes del mundo, y la doctrina, la dogmática, generalmente tiende a poder desarrollar e implementar nuevos conceptos y nuevas formas para los conocimientos. Y un dato que también es importante... Yara te quiere hacer una Sí. consulta, tal vez es sobre este aspecto. Adelante, Yara. Sí. Era justo con ese ejemplo de ayudar a alguien a matarse. Por ejemplo, o sea, lo que importa es que se dé el fin que se estaba esperando. O sea, la acción que se tuvo, si no se llega a ese fin, no va a ser punida, nunca. Ahí está. Por eso O es una sea, condición objetiva. Sí. si yo, por ejemplo, para ayudarlo a matar, le doy un tiro, pero no lo mato, ¿no me van a punir por ese tiro? No quiere decir que no te van a punir por ese tiro. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de una causa objetiva de punibilidad, y si ponemos como ejemplo el artículo 315, requiere ese artículo que efectivamente el resultado sea muerte para poder imputar o formalizar a un sujeto por el delito de ayuda al suicidio. Lo cual, o sin perjuicio de ello, la persona, en el caso de que no se llegue al resultado muerte, puede ser sancionada por otro artículo, o por otra conducta, o por otro delito, si se quiere, por supuesto. Pero, como el ejemplo es justamente de las condiciones objetivas, nosotros, en este caso, vamos a ver si se cumple justamente con lo que pretende el artículo 315, bueno, no, en ese caso entonces sí va a ser punible. Si no se cumple, entonces no va a ser punible, porque nos estaría faltando una parte, es decir, una condición objetiva para la punibilidad. Sí, Lo sí. mismo con la revelación del secreto. Sí. Perfecto, Cuando reveló gracias. el secreto... Coadyuvo lo que tú decís, Luis, muy bien, respondiendo a Yara, que en realidad el ejemplo que tú pones no lo estás ayudando a suicidarse, directamente lo estás matando. Entonces, como hay una acción tuya ejecutiva, esa conducta tuya tiene, aparte, un reproche punitivo. Lo demás es como te decía Luis. Exactamente. Luis, tenés dos intervenciones digo, más, pero capaz que está bueno que puedas redondear porque ya estamos prácticamente en la hora, sin perjuicio de después escuchar a los compañeros. Perfecto. No, redondeo, ya terminamos con esto, con esta partecita, que es lo último que nos queda. Quería también mencionar que a nivel de derecho comparado también, por ejemplo en Argentina, en Argentina tenemos, o existe la ley 24.769, en el artículo 1, que aplica también tributaria. Es decir, la norma plantea, y esto para que también se pueda entender que obviamente que en el derecho comparado también existen estas regulaciones, en lo que tiene que ver con la evasión tributaria, esta ley plantea en Argentina que el monto que no supere los 400.000 pesos argentinos no es punible. ¿Tá? Entonces, si supera los 400.000 pesos, entonces sí va a ser punible. Si no supera, entonces no es punible, y por lo tanto estamos hablando de lo mismo, de una condición objetiva de punibilidad, simplemente que con un ejemplo en el derecho argentino, ¿tá? Que tiene que ver con la evasión tributaria. Y bueno, ahora creo que con eso ya estaríamos, espero que se haya entendido bien, y bueno, a ver algunas
consultas que estaban pendientes. Sí, cómo no. María del Carmen. Buenas tardes. No, yo porque me mezclé cuando el artículo 315 y con el artículo 37 en cuanto al homicidio piadoso. Me mezclo ahí una diferencia. No. Perdón, pero ahí quedé como, lo asocié inmediatamente al 37, pero no sé, no noto la diferencia, realmente. Claro, No sé. mirá, brevemente, a ver si se entiende por ahí. Nosotros tenemos, a modo de resumen ya para todos, que más o menos quede, nosotros tenemos las causas de impunidad, como dijimos. Lo que nosotros analizamos hoy es la punibilidad, ¿tá? Que abarca todo lo que se consideran las causas de impunidad, donde ahí nosotros tenemos el perdón judicial y las excusas absolutorias. Pero aparte de eso, tenemos las condiciones objetivas de punibilidad que son discutidas por la doctrina. En el homicidio piadoso, nosotros estamos en una hipótesis del perdón judicial. Esto viene ubicado sistemáticamente, donde el juez va a tener la posibilidad de perdonar cuando una persona le dé muerte a otra si se cumple con ciertos requisitos. ¿Está? Eso es una hipótesis. En las condiciones objetivas de punibilidad, nosotros vamos a ver si una conducta va a ser punible o no va a ser punible, dependiendo si se cumple completamente con lo que establece el artículo. Por ejemplo, en el 315, de la ayuda al suicidio, debe determinarse como resultado la muerte para que efectivamente aplique ese artículo. Si se ayuda a la persona a darse muerte y no se logra, entonces, mediante la condición objetiva de punibilidad, no es punible porque no se llegó al resultado. Lo que quiere decir, sin perjuicio de ello, que pueda ser sancionado por otro tipo penal. ¿Ah? Entonces, gran diferencia ahí, el homicidio piadoso es un perdón judicial, está dentro del perdón judicial, y el ejemplo que estamos viendo ahora está dentro de las condiciones objetivas de punibilidad, donde va a depender si se completó el tipo, es punible, si no se completó no es punible. Más o menos. Bárbaro, ahora sí, muchas gracias. Perdón, pero sabés que me quedé colgada y me había mareado. Gracias. No, por favor. Creo que está Mario ahí. Sí, profe, una pregunta nomás al principio cuando arrancó. Cuando habló del sujeto activo y el sujeto calificado. El calificado es aquel que cumple con los requisitos que enumera el artículo 36, que está exonerado de pena, bueno, el cónyuge, todo eso. Este sería el sujeto calificado. Sí, los sujetos en el derecho penal, cuando nosotros vamos a sancionar una conducta, técnicamente siempre lo que se establece es el sujeto activo es quien comete el delito y el sujeto pasivo siempre es la víctima. Lo que sucede es que el sujeto activo puede ser calificado o puede ser un sujeto activo simple. Cuando el sujeto activo es simple, generalmente en una sanción punitiva que no tiene nada que ver con este tema, por ejemplo 310, que comienza diciendo, el que diere muerte, es un sujeto simple. Ahora, el que comete peculado, por ejemplo, que es un funcionario público, comienza diciendo el funcionario público que, entonces es un sujeto activo es más que calificado. Está calificado. Ahí está. Lo que yo lo traigo a este ejemplo acá del artículo 36, que sería como un sujeto activo calificado por el parentesco en este caso. En este caso como que sería un atenuante. Para que encuadre dentro de la definición que establece el artículo y efectivamente pueda llegar a perdonarse. Porque dice que el sujeto que realiza la conducta tiene que tener cierto grado de parentesco. Entonces, si el sujeto A no tiene una relación de convivencia, no es concubino, no tiene una relación de noviazgo, entonces no encuadra dentro de la hipótesis del artículo 36. No, me equivoqué. Que sería un agravante, eso quise decir. No sé si se escuchó, pero un agravante quise decir, perdón. Se cortó ahí, no sé. ¿Me escucha, profe? Sí, ahora sí. No, que sí. Calificado, y en este caso, los ejemplos que usted daba, sería entonces un agravante. Los sujetos activos
en principio, en lo que estamos hablando en este artículo no tiene que ver con agravante. No tiene que ver con agravante. Estamos hablando de perdón judicial y excusas absolutorias, y lo que yo dije fue en el artículo 36, para que el juez pueda llegar a perdonar y pueda la conducta del sujeto activo encuadrar dentro de esa figura, tiene que tener cierta relación de parentesco, tal como lo dice el artículo. Es decir, que si el sujeto A maltrata físicamente o va y lesiona al vecino de enfrente y se quiere amparar en este artículo, no aplica, porque no tiene nada que ver. Por eso nombró eso, el sujeto calificado en este caso. Claro, por el parentesco. En este Ahí caso, está. para Gracias, que profe. encuadrara dentro de, para que se entendiera completamente de lo que estábamos, cómo lo estamos relacionando, simplemente. ¿Se puede, profesor? No sé si había alguien más ahí. Fernanda y Luis están levantando la mano. Adelante, Fernanda. Solo una consulta, profesor. Todo esto también tiene que ver con todo el material que está subido en EVA, en esta última semana, sobre la absoluta imposibilidad del fin y todo lo demás, ¿verdad? No es lo mismo, entiendo que no es lo mismo, digo, pero está relacionado. Fernanda, perdóname, ¿Cuál Luis. es el material? Por eso, disculpame, Luis, que yo contesto. Fernanda, son cosas diferentes. Una cuestión está relacionada con el proceso ejecutivo del delito, lo que tiene que ver con los actos preparatorios, con la tentativa en sus diversas modalidades, y otra cosa son las causas de punibilidad que Luis las desarrolló ahora. Hay que diferenciarlos bien porque en el primer caso sirve para analizar si la conducta o si la acción fue consumada o no, ¿sí? O si hubo una interrupción en el proceso de ejecución del delito, y en el otro caso es ya cuando se cometió el delito, y ahí es cuando se va a decidir si se aplica o no la pena. La pena. Gracias, profesor. Con mucho gusto, por favor. Luis, adelante. Luis Fernández. Sí, correcto, profesor. No, básicamente la duda planteada por la compañera del artículo, creo que 37 y el 315, más allá de entender la diferencia en la ubicación sistemática de ambos, ¿verdad? Uno en causa de perdón judicial y el otro de condición objetiva, frente al hecho, digamos, de un sujeto pasivo, la víctima, que en este caso, ya sea por móviles de piedad, o sea, pide asistencia para que le den muerte, y el resultado finalmente sea la muerte, y no sé, para bajarlo a un ejemplo, que no se anima a apretar el gatillo y esta persona, el sujeto activo, lo ayuda y colabora en ese resultado. Ahora, en el análisis desde el punto de vista de si encuadra en una u otra causa de impunidad, ¿cuál sería la diferencia, partiendo del hecho material? Porque en ambos casos tenemos un resultado de muerte, donde el sujeto activo está colaborando para ese resultado, y no estamos hablando de la segunda parte del 315, donde hay, digamos, un agravante por determinadas condiciones de la víctima, ¿no? Pero el resultado final, ya sea, va a ser evidentemente de muerte, digo, pero ¿cuál sería la diferencia desde el punto de vista material en el hecho para determinar si corresponde una causa de impunidad o la otra? Sí, la diferencia, digo, principalmente, son cosas bien distintas lo que estamos hablando acá, porque las condiciones objetivas de punibilidad, nosotros simplemente realizamos el camino del análisis estratificado, donde hubo una acción típica, antijurídica y culpable, y cuando vamos a analizar si es punible o no, nos encontramos con que en definitiva falta una de las condiciones objetivas, como por ejemplo, si la conducta encuadra dentro del 315, efectivamente tiene que haber una muerte para que se aplique, bueno, la ayuda al suicidio, pero eso va a depender 100% de cómo sea el caso, cuáles sean los detalles, cómo surgen los hechos, mediante cuál
Se te corta, Luis. modus operandi o en el homicidio piadoso, perdón, ahí. Ahí se te cortó el audio. Hola, ¿ahí se escucha? Ahora sí. Ahora sí. En el homicidio piadoso tienen un fundamento totalmente distinto. No sé si me explico. Nosotros en el homicidio piadoso le vamos a estar dando muerte a una persona que mediante súplicas reiteradas y bueno, por un tema de que está en un tratamiento que es insostenible para su vida y la persona no quiere vivir más, etcétera, y nosotros tenemos antecedentes honorables, y bueno, todo lo que explica el artículo 37, nosotros, el fundamento es distinto, porque nosotros le estamos dando muerte a una persona, pero no es lo mismo que la de cometer un homicidio o la de ayudar a un suicidio. Justamente es el homicidio piadoso, el fundamento que tiene es el de esa cuestión emocional, donde el sujeto, por lástima, si se quiere, o bueno, emocionalmente, ¿no? Digo, decir, que vea a la persona que está sufriendo e intenta ayudarlo a que no sufra más, en definitiva. Ahora, en la hipótesis que nosotros planteamos de la condición objetiva, porque hay varios ejemplos igual, nos olvidamos del 315, te planteo la del 302, que no tiene nada que ver con dar muerte a nadie, y estamos en lo mismo, porque el del 302, que es el delito de revelación de secreto profesional, revelar el secreto ya consuma el delito. Ahora, claro, aplicándolo desde la condición objetiva de punibilidad, para que efectivamente sea punible tiene que haber un perjuicio. Si no existió el perjuicio, entonces faltaría una de esas condiciones objetivas de punibilidad, por lo tanto no sería punible. ¿Se entiende? Claro. Esa diferenciación jurídica, ese jueguito jurídico de decir, bueno, si falta este elemento es punible, si no falta, no sería punible. Claro. Y en el homicidio piadoso es totalmente distinto lo que se está planteando. Claro. Tiene otro fundamento. Sin duda claro. Sin duda los detalles puntuales del caso ayudarán a determinar si se está en una figura o en la otra, ¿no? Claro. Además, obviamente, la condición del ánimo subjetivo del autor en la comisión del hecho, etcétera, ¿no? Exactamente, digo, y lo importante que tiene todo esto, estos temas que estamos tratando en el curso de alta relevancia para el ejercicio y para el conocimiento, están todos conectados, porque desde que el otro día también Alejandro, cuando daba el crimen, que ese es el camino del delito, o sea que desde el comienzo de la ejecución de la conducta, tenemos que comenzar a analizar si hay una preposición, si es un acto preparatorio, si estamos en la esfera de la tentativa, bueno, si efectivamente se exteriorizó la conducta, posteriormente hacer el análisis estratificado, posteriormente ver si es punible o no, si hay una condición objetiva, es decir, toda esa secuencia manteniendo por supuesto un determinado orden y una coherencia jurídica para poder tener un resultado concreto, ¿tá? Y poder manejar los argumentos correspondientes, por supuesto. Por supuesto, sí. Perfecto, profesor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Al parecer no hay más preguntas. Luis, te tengo que felicitar, ha sido una clase muy esforzada y un tema complejo, sin duda, que obviamente el diseño de 1 hora y 20 es muy poco, y por más esfuerzo que has hecho, sin duda, como tú bien decías, han quedado algunos aspectos a desarrollar. Y para eso invitamos a que puedan leer precisamente los textos que están ofrecidos en EVA, particularmente en lo que tiene que ver con la lesión consensual, porque es muy importante también conocer allí las características de cuándo se debe otorgar la autorización, si es antes, durante, si es previo a la lesión, etcétera, y además qué pasa en los casos de autorización de menores, etcétera. Todo eso lo pueden y lo deben leer del material ofrecido. Más allá de eso, Luis, te quería también resaltar el hecho de los ejemplos que has puesto, porque han sido muy relevantes y creo que muy significativos. Y bueno, y además creo yo tenés una particular manera
de expresar los contenidos, haciendo hincapié en cada uno de ellos y preguntándote a cada momento dónde están fundamentados y por qué. Eso es bueno. De manera que si no hay otra pregunta en general, bueno, abriremos un compás de espera hasta el próximo jueves, y como les digo, está el chat para poder allí poner las dudas que ustedes entiendan pertinentes. Yo les acabo de mandar ahora en el chat, a raíz de que una compañera estaba preguntando que ejemplificara un caso de cómo puede ir, y yo se los envié allí, de manera que ahí tiene un ejemplo, pero pueden preguntar todo lo que gusten de acá al jueves. Bien, bueno, estamos en comunicación. Gracias, Luis, de nuevo. Un saludo a demás compañeros de la cátedra, Nancy, a Alejandro, Adriana, y a todos los estudiantes. Bueno, un saludo como siempre, que tengan y terminen muy bien la jornada. Que pasen muy bien y estamos Gracias. Hasta luego. Gracias, que pasen bien. igualmente.